Un hombre llamado Juan, al terminar el culto, se dirige hacia su pastor y le dice que él quiere hablar con él y a su vez con otro hermano que se llama Manuel. Los tres van al área de reuniones de la iglesia y al llegar inmediatamente a ese lugar, Juan le comentó a Manuel lo siguiente: tú estás mal delante de Dios y no puedes enseñar a otros. Me sorprendió al escuchar esto, porque no hubo ninguna introducción, no hubo ¿qué tal estás?, no hubo absolutamente nada. Y Manuel le preguntó a Juan por qué pensaba esto. Juan respondió: porque tú estás divorciado. Porque estás divorciado no puedes enseñar a otros. Y en realidad, Manuel sí estaba divorciado. Esa es la verdad. Sin embargo, eso sucedió antes de conocer al Señor. Él se había divorciado antes de conocer al Señor. Pero es importante que decir, Juan, el hermano que está diciendo a alguien más que no puede enseñar porque está divorciado, él mismo se había divorciado hace muchos años atrás. Volvió a casarse y con la mujer que tiene actualmente tuvo una separación por un tiempo. Esta historia pone en evidencia que podemos tener la tendencia de juzgar severamente, condenatoriamente a los demás sin primeramente inspeccionar nuestras propias vidas. Consideramos que nuestro juicio es el correcto, pero olvidamos que el juicio no se trata en nosotros, no se basa en nosotros, se basa en el carácter y en la obra de Dios. Debemos reconocer que Dios es el juez que conoce el corazón de cada persona y puede caer en el error de juzgar con una supuesta apariencia de piedad. Y en realidad no hay piedad en nuestras vidas. Pero Dios es el juez que no puede ser burlado. Mientras personas juzgan con apariencia de piedad y se burlan de los demás, engañan a los demás, deben reconocer que a Dios nadie puede engañar. Dios no lo puedes engañar. Por lo tanto, hoy quiero que pensemos, ¿cómo puedo emitir un juicio? ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje para saber si en realidad yo puedo juzgar a los demás? Y si es así, ¿cómo puedo juzgar? Y tú puedes juzgar y tú debes juzgar, pero debes hacerlo con cautela. Es lo que nos dicen los versículos 1 al 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Ahora, la sociedad donde nosotros nos encontramos resalta que no debemos juzgar a los demás por su conducta, por incluso ideologías o por sus preferencias. Esto es algo común. Muchos dicen, es mi opinión. ¿Y a ti qué te importa? No puedes juzgarme por lo que yo creo. No puedes juzgarme por lo que yo hago. E incluso, si tú lo haces, estás promoviendo el odio. Promueves una ideología de odio, según ellos. Pero esto no es solamente en la sociedad. Tristemente, también ha entrado este pensamiento en círculos evangélicos. Ya no se denuncia el pecado, ya no se denuncia el error por ejercer supuestamente misericordia a otras personas. También, en algunas iglesias hay acontecimientos antibíblicos, pero nadie dice absolutamente nada porque yo no debo juzgar. Es lo que Jesús está diciendo. Así que como yo soy parte de esa iglesia y no debo juzgar, mejor cierro mi boca
y cada quien se arregla con Dios. Ahora pensemos en algo. Si Jesús estuviera diciendo que tú nunca debes juzgar, y nota lo que estoy diciendo, si Jesús estuviera diciendo que tú y yo nunca debemos juzgar, ¿qué sentido tiene la disciplina de la iglesia? Pregunta, si nunca debemos juzgar, ¿qué sentido tiene la disciplina de la iglesia? Veamos segunda a los Tesalonicenses 3. Tesalonicenses 5. Primera a los Tesalonicenses 5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Notemos que en este versículo Pablo dice, tienes que amonestar, pero a su vez tienes que animar a los demás. Pero la pregunta es, ¿qué acaso no tienes que emitir un juicio? ¿No tienes que discernir para saber a quién amonestar y en qué animar, dependiendo del momento? Ver de quién apartarte, según el apóstol Pablo, si no juzgas. Tienes que emitir un juicio para determinar de quién hay que apartarse. Por otro lado, otra pregunta. Si nunca debiéramos juzgar, entonces, ¿no corregiríamos la falsa doctrina? No hacemos nunca ningún juicio. Si Jesús está diciendo, tú nunca debes juzgar, entonces ¿no vamos a corregir a los falsos maestros? Tito capítulo 1, versículos 10 en adelante, mencionan que Tito tenía que corregir a los falsos maestros. Tito tenía que ver quiénes son los falsos maestros en Creta para que así los creyentes pudieran reprenderlos. Nota lo que dice el versículo 10 y el 11. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. ¿Qué pasaba en la iglesia de Creta? Había falsos maestros entre ellos, pero curiosamente los cretenses no sabían discernir quiénes eran los falsos maestros. Aún, y cuando dice el versículo 11, que ellos enseñaban por ganancias deshonestas cosas que no deben. Los de Creta no tenían un discernimiento, por ende necesitaban juzgar para saber quiénes eran los falsos maestros. Así que decir que Jesús está mandando a sus discípulos a que nunca debían juzgar es tener una interpretación deficiente y también una interpretación conveniente al favor personal. Porque creer esto sería decir que nunca debiéramos opinar sobre el bien y sobre el mal. Si nunca juzgáramos, nunca opinaría sobre el bien y sobre el mal. Pero discernir entre el bien y el mal es algo intrínseco en el creyente. Es algo natural en el creyente. Hebreos 5:14 dice que los cristianos maduros tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Así que parte fundamental como creyentes tenemos la responsabilidad de juzgar, de discernir entre lo bueno y lo malo. Y volviendo a Mateo capítulo 7, vemos que el versículo 1 nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si hemos dicho lo que no significa
qué en realidad significa esta frase: no juzgues para que no seas juzgado. Y creo que es importante resaltar el significado de la palabra juzgar. Juzgar no simplemente hace alusión a un juicio ante un tribunal, ante un juez. Hace alusión a evaluar, a formar una opinión crítica de algo. Y esta opinión crítica puede ser buena o puede ser mala. Pero esa opinión crítica tienes que hacerla por examen. Tienes que examinar cuidadosamente para que tengas una opinión. Esto es una opinión crítica. Si no es una opinión con autoevaluación o un análisis, es simplemente opinión personal, no es una opinión crítica. Y recordemos que también Pedro y Juan comentaron a las autoridades que ellos debían juzgar a quién tenían que obedecer, si a los hombres o a Dios, según Hechos 4:19. También Pablo menciona a los de Corinto que ellos debían juzgar sobre lo que Pablo mismo está diciendo. Primero a los Corintios 10:15 dice así: os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. Pablo está apelando a la sabiduría de los corintios, que ellos debían juzgar con inteligencia si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o era falso. Y no yendo más allá de lo que dice Mateo 7, podemos ver que Jesús se refiere a que sí podemos juzgar, porque él mismo está haciendo juicios. Nota lo que dice el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Si Jesús dijera que nunca debes juzgar, ¿qué acaso no se estaría contradiciendo él mismo? Juzgando, él está dando una opinión crítica en base a la observación. Notemos que en los versículos anteriores del capítulo 6 menciona a los hipócritas. En las ofrendas, no des ofrendas como los hipócritas. En la oración, no ores como los hipócritas. Así que Jesús sí juzgaba a los demás. Pero él juzgaba con una opinión crítica, con evidencia. Jesús está diciendo que tú y yo no debemos juzgar, que no debemos evaluar críticamente o condenatoriamente a la ligera. Debes juzgar críticamente con exámenes o con análisis. No debes juzgar a la ligera porque Dios es el único juez. Y el juicio no se basa en tu perspectiva personal. Y esto es algo muy arraigado aquí en España. Esta es una realidad, pero es algo que sucede en muchas partes del mundo. Y algunos pastores de México y de Estados Unidos predican fervientemente en contra de la Navidad. Incluso algunos mencionan que la Navidad es algo inmoral y algunos extremadamente dicen que es algo satánico. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esta última Navidad pude ver en las redes sociales que un misionero estaba en Estados Unidos. Este misionero pues estaba visitando iglesias, como sabéis que algunos misioneros hacemos, y en una de estas iglesias pues él pone algunas fotos en las redes y en una de estas iglesias se puede ver que al fondo de la iglesia, del local de la iglesia, había un árbol de Navidad. Y podéis imaginar lo que aconteció. Un pastor inmediatamente le dijo estas palabras: esa no es una iglesia. La iglesia del Señor no debe celebrar la Navidad. Y el misionero le respondió, y muy severamente: pastor, si usted no conoce el contexto, mejor no opine. Y yo creo que en realidad esta declaración incendió más al pastor.
Y el pastor dijo lo siguiente: no puede ser. Si usted también aprueba la Navidad, entonces no es digno de ser misionero. El misionero respondió por última vez diciendo: hermano, ese local no le pertenece a la iglesia. Ese local es alquilado. Los dueños del local son una iglesia, vamos a llamar, presbiteriana. Por eso, si no sabe el contexto, mejor no opina. Y como paréntesis, esto es algo muy común en iglesias de Estados Unidos. Iglesias que no son más de 30 personas no pueden tener un local porque es muy caro en Estados Unidos y ellos alquilan locales de otras iglesias. Por eso hay iglesias en Estados Unidos que tienen cultos a las 2, 5 de la tarde porque por la mañana la usan los dueños de esa iglesia o de ese local. Pero este caso nos demuestra que no debemos juzgar condenatoriamente a la ligera. Debemos juzgar con cautela teniendo evidencia. La Biblia nos invita a tener cuidado al abrir nuestras bocas. Nota lo que dice Proverbios 11:9. Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. La Biblia nos invita a tener cuidado con nuestra boca y abrirla teniendo análisis, habiendo investigado. Así que la Biblia sí nos dice lo que significa juzgar. Sí debes juzgar, pero con cautela. Y aun y cuando hemos dicho esto, personas pueden pensar, vale, ok, tú me dices que sí debo juzgar, la Biblia me dice que sí, pero mejor no voy a juzgar. La Biblia me anima a juzgar, evaluar críticamente, pero mejor no juzgo. Porque mira lo que dice el versículo 2. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Así que si yo juzgo, otros me van a juzgar. Mejor cierro mi boca y así me libro de todo el problema. Y realmente podemos caer en el extremo de la pasividad de juzgar por temor al hombre. Y esto pasa en los círculos evangélicos. Podemos caer en la pasividad de no juzgar por temor al hombre. Ahora, y si tú piensas así, ¿acaso no es preferible temerle a Dios? ¿A quién temes? ¿Al hombre o a Dios realmente? Dios demanda que tengamos una mente crítica, una mente que evalúe lo que está bien y lo que está mal. Y un comentarista dice lo siguiente: no es que debamos ser moderados en nuestros juicios para que los demás lo sean en el modo en que nos juzguen, sino más bien que hemos de rechazar las actitudes de juicio para que esas actitudes no nos condenen ante Dios. Y lo que dice el comentarista es que realmente este versículo no hace alusión a que los demás te van a juzgar de la misma manera en que tú lo haces. No, sino que Dios mismo te va a juzgar. Y de hecho, eso también dice Romanos capítulo 2, que Dios es el juez y Él juzgará con la misma manera que tú juzgas. Si tú juzgas con severidad, Dios juzgará tus actitudes con la misma severidad. Pero también algo importante que hay que decir aquí es que algunas personas creen que lo que Jesús está haciendo es una evaluación para juzgar con justicia y con misericordia. Porque en los tiempos de Jesús habían rabinos que enseñaban que debían juzgar como Dios, 100% justo y 100% misericordioso. Así que algunos dicen que probablemente Jesús también está enseñando esto de forma implícita a sus discípulos. Así que sus discípulos debían juzgar con justicia y con misericordia a la vez. Algo que los mismos fariseos olvidaron. Ellos no juzgaban con justicia y misericordia a la vez.
Y podemos ver a lo largo de todos los evangelios que ellos juzgaban sin misericordia. Recordemos a la mujer adúltera. Todos querían apedrearla. No tuvieron misericordia. Y como humanos no tenemos el equilibrio para emitir un juicio equilibrado, para emitir un juicio con misericordia y con justicia. Podemos caer en el error de juzgar condenatoriamente sin amor y sin misericordia. Y también a la inversa. Podemos caer en el error de juzgar sin denotar el pecado, sin denotar el error, es decir, sin ser justos. Y tú debes juzgar con cautela, siendo justo y misericordioso, teniendo a Dios como ejemplo. Dios es el Rey supremo con autoridad, y Él juzga con misericordia y con justicia. Hechos 17:31 nos dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, y ese hombre es Jesús. Dios juzgará con justicia, pero recuerda que cualquier persona puede buscar al Señor porque Él tiene compasión y es amplio en perdonar. Isaías 55:6-7. Si Dios juzga con amor y con justicia, siendo que es el Rey supremo con autoridad, siendo que es el creador de todo, ¿por qué tú no lo harías? ¿Qué acaso te crees mejor que Dios para juzgar totalmente con justicia y sin misericordia? Juzgar con cautela y debes hacerlo sabiamente porque con tus labios puedes dañar a la persona. Hay momentos indicados para abrir nuestra boca para juzgar. Proverbios 17:28 dice así: aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio; cuando cierra los labios, por prudente. Y esto es una enseñanza que está a lo largo de toda la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo también nos recuerda lo mismo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea para buena edificación, según la necesidad del momento. Nótese, la palabra que sea para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Así que si solamente abrimos nuestras bocas sin pensar, sin tener evidencia, y abrimos nuestras bocas para criticar las fallas de alguien, podríamos caer en el error de que nuestra boca diga palabras necias que dañen a una persona. Podemos caer en el error de que esas palabras no sean para edificación. Y en este punto tenemos que ser realistas. Es un problema serio y cultural muy vigente en la sociedad donde estamos. Piensa probablemente en tu trabajo. ¿Cuántas veces la gente no hace juicios sin ningún análisis previo? Piensa en el colegio. Piensa en cualquier lugar donde estés con tus vecinos. Es común en la sociedad juzgar sin tener evidencia. Sí, la gente juzga, pero no desea que los juzguen. No, tú no me juzgues, tú no me conoces. Así que seamos prudentes al emitir un juicio. Debemos declarar lo que está bien, debemos declarar lo que está mal, pero con cautela, siendo justos y siendo misericordiosos. Así que debemos analizar cada circunstancia con justicia. Reconozcamos lo que está bien y lo que está mal. Si hay algo que corregir, ayuda a esa persona con amor y con misericordia. Porque recuerda
que de nuestra boca deben salir palabras para restaurar a la persona, palabras que sean de edificación. Así que la declaración de Jesús ha sido malinterpretada y llevada a dos extremos. Por un lado, en el círculo evangélico, nadie tiene que juzgar, es mi vida, deja que cada persona viva como tiene que vivir. Y por otro lado, el extremo del mundo, hablando tajantemente, juzgando severamente, sin evidencia. Y de esto nos hablan los siguientes versículos. Nota lo que dicen los versículos 3 en adelante. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y como he dicho, esto es algo muy presente en nuestra sociedad. Hace poco más de un año salió en la televisión una entrevista entre un cura y el presentador del programa. Probablemente tú pudiste ver esto también. Y el cura estaba hablando sobre cómo la sociedad cada vez está más perdida. Él usó este término. Y él hizo un comentario para algunos fue un comentario muy severo. Y él dijo lo siguiente: una persona borracha es un pecador. Cuando yo escuché eso, me sorprendí. Me sorprendí en el sentido para bien que él estaba declarando en la televisión un pecado. Y el presentador del programa inmediatamente le dijo a esta persona: tú no puedes juzgar a una persona borracha. Tú no puedes decir que él está mal, porque estar borracho o ser alcohólico es una enfermedad. Y como podéis imaginar, el presentador de ahí en adelante continuamente atacó al cura de una manera severa. Condenó al cura porque él estaba juzgando un pecado. Y yo me pregunto, ¿acaso el presentador no estaba haciendo lo mismo? Estaba diciéndole al cura que no podía juzgar, y que acaso él no estaba juzgándolo. Sí, también estaba juzgándolo. Y la ilustración que nos da Jesús nos demuestra la tendencia humana a ver los errores de los demás, pero no a ver no ver nuestros propios errores. Miramos la mota, que es la astilla, pero no vemos la viga que está en nuestros ojos. Vemos lo más minúsculo en la vida de los demás, pero no vemos lo más grande, el error más grande en nuestras vidas. De modo que para emitir un juicio, en primer lugar debes ser humilde para reconocer tus fallas. Y una vez tú puedes ayudar a otros. Porque un discípulo de Jesús no juzga para condenar. Un discípulo de Jesús no juzga con la finalidad de condenar. Tú debes hacer juicios morales con la conciencia del pecado personal, de tus fallas personales. Y esto es realmente lo que promueve la Biblia. Nota lo que dice Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La iglesia debe emitir juicios para participar de la disciplina eclesiástica. Pero cuando se juzga a una persona, debes hacerlo, dice aquí, con un espíritu de mansedumbre.
con el fin de restaurarlo. Así que nuestros juicios deben tener esta perspectiva. La Biblia promueve el juicio con humildad y sin superioridad, con la finalidad de restaurar a una persona. Así que no juzgues a los demás para condenarlos, sino que emite juicios con mansedumbre para restaurar la vida de otra persona. Y primeramente debes inspeccionar tu vida personal. Y esto me recuerda a una historia verídica, y no voy a decir dónde sucedió, pero un joven, que vamos a llamarle Álvaro, este joven Álvaro llevó a su novia a un campamento de jóvenes. Y en ese campamento de jóvenes existían reglas muy extremistas, a mi parecer. Y una de esas, o las reglas tenían una finalidad muy clara: evitar que los hombres tengan contacto físico con las mujeres, evitar el contacto físico con el sexo opuesto. Y algunas de esas reglas eran las siguientes: los hombres y mujeres deben sentarse separados en el auditorio. Todos los que están a mi izquierda, solamente hombres; todos los que están a mi derecha, solamente mujeres. Esa era una regla. Otra regla: nunca podías hablar a solas en la noche con una persona del sexo opuesto. No puedes hablar con una persona del sexo opuesto. Pero no había una regla que impidiera hablar con una persona del sexo opuesto mientras estás en la fila para entrar a la cocina. Había reglas para casi todo, pero para esto puntualmente no. Así que Álvaro, como buen estudiante de leyes, aprovechó esta laguna. Y él aprovechó el tiempo de la comida para hablar con su novia, porque no había ninguna regla que lo impidiera. Había reglas para todo, menos para eso. Pero al cabo de unos días, un consejero llevó aparte a Álvaro y le dijo que él no puede hablar con su novia en el campamento. No estoy del todo de acuerdo con la reacción de Álvaro, pero Álvaro, un poco enfadado, le dice al líder: vale, está bien, no hay problema, lo haré. Lo haré hasta que tu hijo también respete lo que dices. Porque tu hijo y su novia hablan a solas en la noche cuando nadie puede hacerlo. Tu hijo y su novia se sientan juntos cuando nadie más puede hacerlo. Así que cuando él lo haga, yo lo voy a hacer. Al escuchar esto, el consejero no tuvo nada más que decir. Y nunca más volvieron a decirle a Álvaro que él no podía hablar con su novia. Se puede caer en el error de juzgar, y a veces acertadamente, los errores de los demás, pero ignorar los nuestros. No estoy diciendo que haya sido un pecado hablar con tu novia, pero estoy haciendo alusión que a veces no vemos lo que hay en nuestra propia vida o en nuestro alrededor. Jesús está motivando a sus discípulos para que antes de emitir un juicio, cada persona se preocupe en indagar sobre su condición espiritual. Si tú te preocupas por tu condición espiritual, podrás animar a otro para corregir sus acciones. Y esto realmente es vivir en comunidad con humildad, porque no estás promoviendo la superioridad. Y Jesús está condenando la superioridad al emitir un juicio. Así que si ves a alguien que está viviendo en pecado o que necesita mejorar algo en su vida, tú puedes hablar con él con mansedumbre, sin superioridad, con cautela, recordando también tus faltas personales. No te sientas mejor que otros al emitir un juicio, aun y cuando sea acertado,
porque tú también puedes estar en la misma condición. Vayamos a Romanos 2, capítulo 2 de Romanos, versículos 1 en adelante. Romanos 2, 1 en adelante. Excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y en el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Aquí vemos a una persona que está juzgando con hipocresía, una persona que se cree superior a los demás, pero no está reconociendo sus propias faltas y no está reconociendo el carácter justo de Dios, el carácter misericordioso de Dios. Versículo 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Tenemos la tendencia de ser hipócritas, de juzgar condenatoriamente, ignorando el amor y la misericordia de Dios. Dios te ha perdonado a ti y Dios también puede perdonar a otra persona que se arrepiente. Juzgar sin hipocresía, porque tú también eres una persona que está luchando con el pecado. Todos nosotros luchamos contra el pecado. Y el problema radica en que nosotros emitimos un juicio teniendo como parámetro nuestra vida. Emitimos un juicio teniendo como parámetro circunstancias que a nosotros son presentes o que están cercanas a nosotros. Y este es el punto al que quiere llegar Jesús. No compares a los demás con tu justicia. Tú no eres el punto de referencia para juzgar a los demás. Todo lo que dice Jesús en el Sermón del Monte es en contra de ser hipócritas, tal como los líderes religiosos lo hacían, los escribas y los fariseos. Y a lo largo de los evangelios es notorio que personas juzgaban a Jesús por las apariencias. Nota lo que dice Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, 14 en adelante. Es la fiesta de los tabernáculos, a la mitad de la fiesta, y Jesús está enseñando. Juan 7:14. Pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó, tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo, una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre.
Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? ¿Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? Y nota el versículo 24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Juzgaban a Jesús por las apariencias. No juzgaban a Jesús por la evidencia, por un análisis crítico. La naturaleza humana nos impulsa a juzgar carnalmente por las apariencias. Nuestra naturaleza nos impulsa a juzgar con nuestros parámetros y no con el parámetro de Dios. Jesús capacita a sus discípulos para que ellos no juzguen carnalmente, porque Él es el Mesías profetizado que juzga no según por lo que ven sus ojos. Él juzga con justicia, según Isaías 11:3 al 4, porque Él ha cumplido la voluntad del Padre. Vemos que Jesús juzgaba según la voluntad del Padre en Juan capítulo 7, pero también en Juan 12, 48 y 49. La palabra que he hablado, dice Jesús, esa la juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Así que tú y yo debemos juzgar sin hipocresía. Debemos inspeccionar primeramente nuestras vidas, tener un espíritu de mansedumbre al corregir las faltas de los demás. Pero también debemos juzgar a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de nuestros parámetros. Como humanos queremos emitir juicios para dar apariencia de piedad. Y era lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Los religiosos juzgaban para que los demás pudieran ver supuestamente su piedad. Queremos que otros vean nuestro supuesto nivel de espiritualidad. Por eso condenamos incluso las causas más minúsculas, para que vean que otros son pecadores y que nosotros somos mejores. Pero esto en realidad es un autoengaño. No debemos juzgar según nuestros criterios, porque nuestra observación está limitada. Tú no eres 100% justo. Solo Dios es justo y Él juzga con autoridad. El Salmo 98:9 dice así: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Tú debes juzgar según el criterio de la palabra de Dios, no en tu criterio personal. Así que estos versículos no dicen que no debemos juzgar. Nos dicen que debemos juzgar con cautela y que debemos juzgar sin hipocresía. Y para terminar, veamos lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Jesús termina esta sección dando una aplicación y emitiendo un juicio. Él está mencionando a ciertas personas, perros y cerdos. ¿Crees que esto es algo ligero? ¿Crees que es algo ligero llamar a una persona cerda o perro? Desde luego que no. Jesús está demostrando que sí, sus discípulos debían emitir juicios, pero debían tener cuidado de no malgastar los juicios en personas que no valoran lo espiritual. Propósito de la restauración de la persona. Debes juzgar para restaurar a una persona.
Así que los discípulos de Jesús no juzgan para mostrar apariencia de piedad o de superioridad. Ellos juzgan para restaurar a una persona. Y a manera de conclusión, porque Dios es el juez que juzga con su palabra y a Él no lo puedes engañar, no debes juzgar condenatoriamente a los demás. Porque Dios es el juez que juzga con su palabra y a Él no lo puedes engañar, no debes juzgar condenando a los demás. Y así nos invita a tener un análisis crítico, pero debe ser con cautela, teniendo cuidado al abrir nuestras bocas, y debe ser sin hipocresía. Cuídate de juzgar a otros para condenarlos. Cuídate de juzgar a otros para condenarlos. Padre, te damos gracias porque en tu palabra podemos ver que tú eres justo, a su vez tú eres misericordioso. Hemos pecado en contra tuya, pero ahora vemos que si hay arrepentimiento, tú nos perdonas con amor y con misericordia. Pero nosotros tenemos ese arrepentimiento y perdón de nuestro pecado. Señor, si olvidamos esta verdad, si juzgamos a los demás, ignorando que tú eres justo y misericordioso, si nos dejamos llevar por nuestra cultura, perdónanos, Señor, si constantemente estamos juzgando sin evidencia. Perdónanos si juzgamos con hipocresía. Perdónanos si no tenemos la actitud correcta al juzgar. Y perdónanos si juzgamos para condenar y no para restaurar. Gracias porque tú nos puedes perdonar si hemos caído en este pecado. Ayúdanos a tener mansedumbre, a ser humildes y que podamos vivir sin superioridad ante los demás, recordando que somos un solo cuerpo que vive para reflejar tu gloria en este mundo. En Cristo Jesús. Amén.